Centro Universitario de los Valles. Estudio de caso de instituciones jurídicas 4. Equipo conformado por Teanda Peña Tania, Torres Medrano Cristian Eduardo, Montes García José Raúl, Zárate Ramírez Andrea Dariana. Crisis económica del 1994. México 1994. La economía está prendida con alfileres. El futuro es estrangulado por el déficit público. Los que gobiernan y los que gobernaron se culpan unos a otros. El pueblo será perjudicado a esa crisis. Los políticos le llaman el error. Objetivo. El objetivo de este trabajo es realizar una investigación sobre la crisis económica que afectó a México durante los años de 1994 a 1995 y subsiguientes. Esto con el fin de analizar cuáles fueron las principales causas que ocasionaron esta crisis, las posibles alternativas que pudieron haberse adoptado para evitarla o minimizarla, las acciones que finalmente tomó el gobierno de turno y las implicaciones de estos hechos, tanto a nivel de México como del resto de Latinoamérica. En 1994, México vivió uno de los momentos más difíciles de su historia moderna debido a que la crisis económica tuvo graves consecuencias para amplios sectores de la población. El presidente Ernesto Zedillo aplicó un plan de choque que le permitió al país una recuperación de la economía, apoyando a los grupos sociales más vulnerables. Mucho han escrito los especialistas en temas económicos y políticos en relación con el que denominaron el error de diciembre, para marcar así el inicio y la razón de una de las peores crisis económicas en la historia de nuestro país. Esto fundamentalmente porque no solamente afectó las finanzas del gobierno federal, sino también a miles de empresas y quizá millones de ciudadanos que se encontraban seriamente endeudados. Una buena parte de empresas en dólares y muchos otros con tasas de intereses variables, que materialmente se vieron imposibilitados de pagar. Del mismo modo, la crisis impactó en México como en un evento sorpresivo, que derrumbó en pocas horas una de las economías más aparentemente exitosas y seguras del mundo en desarrollo, que gozaba del más amplio respaldo de gobierno norteamericano y las organizaciones financieras internacionales. En el mismo sentido, la crisis de 1994 a 1995 constituyó una ruptura del proceso de reproducción normal de la economía mexicana, determinada originalmente por la imposibilidad de responder a compromisos internacionales. En ese sentido, tuvo características comunes a anteriores crisis económicas, y en particular a la de los 80s, pero se distinguió de ellas por responder a una nueva mecánica de gestación y desencadenamiento en condiciones internacionales y nacionales igualmente originales. Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es decir, en contra de lo que los mexicanos, durante tantas generaciones y con gran esfuerzo, hemos construido y que por eso tanto apreciamos. Lo que hacen es seguir acciones desacreditadas. En los países en donde así ha sucedido, solo han conseguido destrucción y retroceso. Origen de la crisis. Todo comenzó con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el día 1 de enero de 1994. Los insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomaron por las armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Los zapatistas, como serían conocidos públicamente, provenían de los pueblos Celtal, Tzotzil, Chol y Tojolabán, todos ellos de familia maya. Aunque su objetivo último consistió en la transformación revolucionaria de México en una república socialista, los rebeldes demandaron entonces trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Como respuesta,
el gobierno federal envió al ejército a sofocar la rebelión. Los combates entre ambas fuerzas duraron 11 días. A partir del 12 del mismo mes, el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional iniciarían acercamientos con el fin de buscar solucionar el conflicto por la vía del diálogo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional estaba conformado por cuadros de la izquierda radical que habían logrado construir una base social en comunidades indígenas muy pobres de Chiapas. Hoy se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo el Ejército Federal Mexicano. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo temer al gobierno de Carlos Salinas de Gortari lo peor: la movilización de otros grupos guerrilleros en varias partes del país, una respuesta terrorista de la ultraderecha y la intervención abierta de Estados Unidos. Ante ese escenario, no le quedó más que buscar una solución pacífica, mantener el cese unilateral del fuego y negar en todo momento que el de Chiapas fuera un problema militar. Después de soslayar por meses los informes de inteligencia civil y militar sobre la gestación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Salinas se empeñó en acotar el movimiento armado que se hizo visible el 1 de enero de 1994. Su inmediata respuesta militar solo duró 11 días y la reemplazó por una fórmula de negociación, porque su gobierno no llegaba a su último año en medio de una complicada sucesión presidencial, que se agravaría 3 meses más tarde con el asesinato de su candidato presidencial, el señor Luis Donaldo Colosio. El sexenio de Carlos Salinas inició mal y terminó mal. En 1994, para su último año de gobierno, los resultados fueron brutalmente desastrosos, debido a la gran crisis que se originó después de haber entregado el legado de la República Mexicana a Ernesto Zedillo. La crisis se inició el 20 de diciembre de 1994, cuando el gobierno mexicano decidió devaluar el peso. El 20 de diciembre de 1994, los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina. Se nos ha extraviado la esperanza de estar bien, de tener una economía en expansión y con precios estables. En un abrir y cerrar de ojos, el país entra de lleno en una nueva realidad. Abandonado por los inversionistas extranjeros, atemorizados los nacionales, con la obligación de pagar miles de millones de dólares en créditos de corto plazo, el país descubre estupefacto que los lobos de la insolvencia aúllan en la puerta. Fue una crisis iniciada en México de repercusiones mundiales. Fue provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A unas semanas del inicio del proceso de la devaluación de la moneda, el entonces presidente de los Estados Unidos americanos, Bill Clinton, solicitó en un congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20,000 millones para el gobierno mexicano, a efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. Esto implica a que el PIB de un país aumentara si el gobierno o las empresas dentro del mismo tomaran préstamos en el extranjero. Obviamente, estos disminuirían el PIB en periodos futuros. Un país puede incrementar su PIB
explotando en forma intensiva sus recursos naturales. Pero el capital disminuirá, dejando para generaciones futuras menos capital disponible. De tal manera que esto fue lo que ocurrió. Al incrementar el PIB, explotando de forma intensiva los recursos, el capital disminuyó, lo cual afectó al impulso económico y este fuera en decadencia. El Congreso en Washington se desentiende del asunto en forma hostil. El presidente Clinton ordena al Tesoro prestar a México $20,000 millones y presiona al Fondo Monetario para que aporte otros $17,000 millones. El resto del paquete de $53,000 millones lo ponen bancos centrales y privados de Europa y de Asia. El rescate de México no es un acto de generosidad. Cada dólar está garantizado con las facturas de las exportaciones de petróleos mexicanos y los dineros se depositan en la Reserva Federal de Nueva York. En febrero de 1994, las reservas de México eran de $29,000 millones, pero para diciembre de ese mismo año se redujeron a $6,000 millones, y al momento de tomarse la decisión de devaluar, que fue el día 20 de diciembre de 1994, ascendían a solo $3,500 millones. A esto se debe sumar el déficit en la cuenta corriente que en 1994 alcanzó aproximadamente $25,500 millones, que equivalen al 8% del PIB mexicano. Una vez en el poder Ernesto Zedillo y ante la situación económica del país, el gobierno mexicano decidió realizar la devaluación abrupta del peso. Zedillo decidió establecer un sistema de libre flotación del peso, el cual pasó en el término de una semana de 3.4 pesos por dólar a 7.2 pesos por dólar, o sea, una devaluación del 110%. Una vez que el gobierno dejó de controlar el tipo de cambio, el peso perdió la mitad de su valor, lo cual generó dificultades para atender las deudas en dólares. Esta fuerte devaluación, más el hecho de haber anunciado a los inversionistas que la misma se iba a llevar a cabo, fue declarado por el expresidente Salinas como el error de diciembre, en parte como una estrategia para tratar de echarle la culpa del problema al presidente Ernesto Zedillo. Principales consecuencias de la crisis. El Producto Interno Bruto cayó en un 6% durante 1995. Hay cerca de 5 millones de personas en desempleo abierto dentro de una población económicamente activa, de 33 millones de mexicanos, o sea, el 15%. El déficit comercial de México hacia el exterior había llegado de 1991 a 1994 a $50,860 millones. La deuda externa se había elevado significativamente a la cantidad de $173,400 millones. El salario mínimo se encuentra en un promedio de $3 por 8 horas de trabajo, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, cada hora de trabajo tiene un salario mínimo de $4. Durante varios años, las importaciones habían sido mucho mayores que las exportaciones, situación conocida como déficit en la corriente de la balanza de pagos. El Código Civil y del Comercio, así como de las leyes de instituciones de crédito y de títulos y operaciones de crédito relativas a los contratos civiles, mercantiles y bancarios, se advierte que en ninguna parte hacen referencia expresa al anatocismo, vocablo que queda comprendido en el campo de la doctrina. El artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, ubicado en el título quinto del mutuo capítulo 2, del mutuo con interés, establece que las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convertir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses. El artículo 363 del Código de Comercio, en el título quinto, capítulo primero, denominado del préstamo mercantil en general, previene que los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses, y añade que los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos.
Por tanto, de acuerdo con el derecho positivo mexicano, no cabe hablar del anatocismo, sino de intereses sobre intereses. Nos encontramos con el maestro Juan José Cepeda Guerrero, el cual nos dará a conocer qué opina sobre la crisis de 1994. ¿Cómo afectó en la vida de usted la crisis de 1994? El cambio de gobierno que se realizó en ese tiempo de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, en lo particular, como yo estaba laborando establemente en una institución, a mí yo creo que no me afectó. Bien. ¿Qué estrategias familiares puso en marcha para enfrentar los problemas económicos? En caso de que se hubiera dado una afectación a mi patrimonio, pues seguramente serían menos los gastos que se realizarían en algunos rubros, y en el menaje de la casa, pues creo que hacer rendir la cantidad de dinero que se ganaba en ese tiempo. ¿Sabe alguna de las causas que originó la crisis? El cambio de gobierno, el declive del Partido Revolucionario Institucional y seguramente el Tratado de Libre Comercio, que junto con él se da el asesinato de Colosio unos días antes, y también el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sur de México. En caso de haber tenido créditos en ese tiempo, ¿qué complicaciones tuvo? Creo que un crédito bien manejado es positivo, porque se debe de planear con el 30% de tu sueldo el pago de las deudas, y creo que con eso se sustanciaría perfectamente bien cualquier crédito que se tuviera. ¿Qué gastos eran primordiales y cuáles secundarios? Gastos primordiales, pues la alimentación, el menaje de la casa, algo de diversión y, ¿por qué no, también algún gusto? Asuntos secundarios, bueno, pues ya y salir a comer fuera en algún restaurante determinado en la ciudad de Guadalajara o en cualquier otra parte de México. ¿Y usted qué aprendió de esta crisis? Yo creo que de las crisis se debe aprender mucho, porque esto nos hace observar cómo debemos de manejar nuestras finanzas, y que de alguna manera los gastos que tengamos en nuestra casa, en nuestra forma personal, en nuestras actividades profesionales, deben ser menores a las ganancias que tenemos por nuestro trabajo. Bien, sería todo. Muchas gracias. De acuerdo a la investigación realizada por el equipo y concluyendo, como consecuencia de los acontecimientos de la crisis de 1994, se suscitaron aspectos políticos, económicos y financieros desfavorables que finalizaron con una devaluación del peso, ocasionando que el tipo de cambio se mantuviera despreciado durante los primeros 4 años del sexenio del presidente Ernesto Zedillo. México fue un país que le importaba mucho más producto que lo que vendía. Desde ese punto se había afectado debido a que cuando un país gasta más de lo que produce, tiene que hacer cambios en su moneda. Asimismo, el país se había presionado a pagar el compromiso de su deuda con otros países. México hace mucho tiempo que tiene problemas con la economía y debido al déficit del temor por la inestabilidad del país. Muchos inversionistas decidieron sacar su dinero del país e invertirlo en otros países. Consigo, el desempleo creció y una gran cantidad de personas perdieron su trabajo. Distintos negocios quebraron. México, al verse tan afectado por la crisis y la devaluación de la moneda, no tuvo otra alternativa que aumentar su deuda externa con Estados Unidos americanos.
pero por otro lado, ayudar a mejorar la economía y estabilidad del país. Muchas gracias por su atención.